Perfecto, continuando con nuestra técnica de casos de uso, ya tenemos el diagrama de casos de uso. Ahora, para completar la técnica vamos a hacer la descripción de los casos de uso. La descripción de los casos de uso es esa comunicación que se da entre el actor y el sistema para poder cumplir con ese caso de uso. Esta comunicación o esta descripción se hace de manera textual, aquí no hay gráficos, y esta descripción de casos de uso no forma parte del UML, pues no es ningún diagrama. Básicamente es un complemento al diagrama de casos de uso para complementar la técnica de casos de uso, lo cual es muy eficiente para guiar el proceso de desarrollo. Entonces, esta técnica puede utilizar diferentes tipos de plantillas. Cada institución o cada desarrollador de software puede crear su propia plantilla. Para el caso de nosotros vamos a utilizar una plantilla muy básica, muy esencial, pero a esta plantilla se le pueden incorporar otros elementos. ¿Qué elementos vamos a tener en cuenta nosotros? El nombre del caso de uso. ¿Cuál va a ser el nombre de nuestro caso de uso? Jugar goloso, que es el primer caso de uso que nosotros tenemos en nuestro diagrama. ¿Quién es el actor que lleva a cabo ese caso de uso? El jugador. Es importante saber quién es el actor que lleva a cabo el caso de uso. Una descripción, podemos decir que este caso de uso representa el flujo entre el actor y el sistema relacionado con el juego del goloso. Y si quieren pueden continuar haciendo la descripción un poco más específica, indicando por ejemplo que cuando el jugador saca un 1 pierde, que cuando el jugador llega a la meta gana, etcétera. Pero simplemente sería una descripción muy general de lo que representa este caso de uso. Algunas plantillas o ustedes pueden incorporar algo conocido como las precondiciones, y una precondición es aquello que debe suceder antes de poder llevar a cabo este caso de uso. También una postcondición, que la postcondición es lo que ocurriría después de ejecutar este caso de uso. También podemos colocar otros documentos asociados con el caso de uso, reglas de negocio, requerimientos, etcétera. Pero para hacerlo sencillo vamos a utilizar esta plantilla. Otra parte también es el flujo alternativo, el flujo excepcional, que también se coloca aquí en la parte de abajo, que es muy parecido al flujo normal, pero que representaría aquellos eventos o aquella comunicación entre el actor y el sistema cuando ocurre algo excepcional, algo que no es esperado o algo alternativo. Por ahora pues vamos a hacerlo muy simple y vamos a trabajar solamente en nuestro flujo normal. Ese flujo normal, que es la parte más importante de la descripción de un caso de uso, es esa narrativa entre lo que hace el actor y lo que hace el sistema para cumplir con ese caso de uso. Entonces, primero, el primer paso siempre normalmente lo da el actor porque es el que habilita el caso de uso, el que emite, digamos, ese evento para que el caso de uso se ejecute. Entonces, lo primero que hace el actor es, el jugador, es importante siempre iniciar con el nombre del actor, el jugador lanza el dado. Ahí es cuando empieza el juego del goloso, cuando el jugador lanza el dado. Observemos que aquí nosotros no decimos nada que tenga que ver con diseño ni que tenga que ver con la implementación del software. No decimos si utilizamos un video que represente el lanzamiento del dado, o si hacemos clic en un botón, o si damos clic derecho al mouse. No utilizamos nada de eso, simplemente hablamos de manera general cuál es ese comportamiento. En este caso, el jugador lanza el dado. Antes del lanzamiento del dado, ¿cómo debe responder el sistema? Entonces, el sistema muestra el valor del lanzamiento. ¿Y qué más debe hacer el sistema en este punto? No solamente mostrar que sacó un 2, sino también mostrar cuánto es el valor acumulado. Entonces, si había sacado un 2 y en este lanzamiento sacó un 4, pues el valor acumulado debe ser 6. Entonces tiene que estar permanentemente después de cada lanzamiento mostrando cuánto fue el valor que obtuvo en ese lanzamiento y además cuánto es el valor acumulado. El sistema muestra el valor del lanzamiento y el valor acumulado. Después de esto, entonces vamos al paso 3, y el paso 3 es lo que puede ocurrir de acuerdo al valor del lanzamiento. Entonces aquí pueden ocurrir tres cosas. La primera, podríamos decir que si el valor del lanzamiento si el valor del lanzamiento es 1, entonces ¿qué pasaría allí?
Vamos al 3.1. Si el valor del lanzamiento es 1, el sistema eh, muestra el mensaje: el jugador perdió el juego. Listo. Si el valor del lanzamiento es 1, el sistema muestra el mensaje que el jugador perdió el juego. Esa es una posibilidad. Vamos a otra posibilidad, 4. Vamos a indicar si el valor del lanzamiento es diferente de 1, y ya se alcanzó la meta, ¿sí? ¿Cómo indico eso? El valor acumulado es igual o superior a la meta. Entonces, ¿qué pasaría ahí? 4.1. El sistema indica o presenta el mensaje que el jugador ganó el juego. Muy bien. La otra posibilidad es muy parecida a esta. Es muy parecida a la posibilidad número 4, donde decimos que si el valor de lanzamiento es diferente de 1 y el valor acumulado es inferior, o sea, todavía no ha llegado a la meta, entonces, ¿qué pasaría allí? Pues debemos volver a lanzar, y después de volver a lanzar, volvemos a evaluar las posibilidades para mirar qué ocurriría. Entonces, en este caso, volver a lanzar significaría volver al paso 1. Entonces, regresar al paso 1. Entonces volveríamos a lanzar el dado y volveríamos a comprobar cuál fue el valor del lanzamiento. Listo. Podemos decir en este paso 4 y en el paso 3.1, el sistema muestra el mensaje que el jugador perdió el juego, y aquí podríamos complementar con y termina el caso de uso. O sea, si él perdió el juego, ya el caso de uso termina, o sea, jugar goloso terminó. ¿Sí? De igual manera, si él gana el juego, que sería el paso 4.1, el sistema indica que el jugador ganó el juego y termina el caso de uso. Pero si el valor del lanzamiento es diferente de 1 y el valor acumulado es inferior a la meta, ahí no podemos terminar el juego. Debemos regresar al paso 1 para continuar con el siguiente lanzamiento. Listo, entonces esto sería la descripción del primer caso de uso, que es jugar goloso. Recordemos que lo que estamos haciendo acá es continuando haciendo la descripción de cada uno de los casos de uso establecidos. Recordemos que estos son los casos de uso esenciales, que hubiésemos podido incorporar otros casos de uso, pero para hacer esto más corto y más entendible vamos a trabajar solamente con estos dos casos de uso que son los más importantes: jugar goloso y establecer meta. Entonces vamos a hacer la descripción del segundo caso de uso, que es establecer meta. Vamos a copiar esta plantilla que hemos creado para que nos facilite un poco acá el trabajo, y vamos a mirar qué tan largo nos queda este siguiente caso de uso, que es establecer meta. Seguramente va a ser más corto. Establecer meta. ¿Quién lleva a cabo ese caso de uso? El único actor que tenemos, que es el jugador. Descripción: este caso de uso, vamos, que le permite al jugador definir cuál es el puntaje objetivo dentro del juego. ¿Sí? Podríamos colocar esa descripción o algo un poco más completo, no importa. Entonces vamos a revisar estos pasos que vamos a llevar a cabo. ¿Cuáles serán esos pasos? Entonces vamos a comenzar con nuestro paso número 1. ¿Qué va a ser el paso número 1? El paso número 1 es, recordemos que los casos de uso normalmente son activados por los actores. Entonces, si vamos a establecer la meta, el jugador solicita
al sistema establecer la meta del juego. ¿Cómo responde el sistema? Entonces el sistema muestra al jugador la posibilidad de ingresar un puntaje como meta. El sistema de alguna manera le permite al jugador ingresar un puntaje como meta, bien sea a través de una cajita de texto, a través de un mensaje de ingreso por teclado, a través de algún control de numérico. Tercero, el jugador ingresa el puntaje deseado como meta. Y podríamos decir que el cuarto es el sistema. El sistema indica que la meta se estableció correctamente. Aquí podríamos aprovechar este caso de uso para hablar un poco del flujo alternativo, del flujo excepcional. Nosotros podríamos tener acá algo que vamos a llamar flujo excepcional, donde se crean las excepciones. Entonces vamos a mirar cómo podríamos hacer algo aquí muy sencillo como para que esta parte nos quede clara. Entonces vamos a llamarlo flujo alternativo, flujo excepcional. Son diferentes el flujo alternativo y el flujo excepcional, pero su esencia es la misma. El flujo alternativo es algo que puede ocurrir dentro del sistema de manera alternativa, ¿sí? Que es algo que puede ocurrir algunas veces, y el flujo excepcional es algo no esperado. Entonces, algo no esperado es, por ejemplo, un error en el ingreso de los datos. El flujo alternativo es una opción que se presenta, pero en este caso vamos a pensar que el usuario no ingresó una meta numérica, sino que ingresó un texto, por ejemplo. Entonces vamos a indicar eso como un flujo excepcional. Simplemente para mostrarles un ejemplo, hoy día con las validaciones que se hacen en los sistemas, pues nosotros como programadores podemos evitar que él nos ingrese texto donde deberían ingresar números, por ejemplo, pero solamente como para mostrarles algún ejemplo. Entonces vamos a decir que en el punto 3, entonces el flujo excepcional se da en el paso 3, entonces decimos el jugador ingresa una meta no válida. No válida puede ser una meta negativa, por ejemplo un puntaje de -10 sería no válido, o podría ser un texto, colocar una letra donde se está esperando un número. Entonces lo llamamos de manera general, el jugador ingresa una meta no válida. Entonces 3.1, no, más bien 4, o si llamémoslo más bien 3.1 porque es lo que se da a partir de la excepción en el paso número 3. 3.1 el sistema informa que la meta o que el valor ingresado no es válido. Y termina el caso de uso. ¿Cuál caso de uso? Este caso de uso específico de establecer meta. ¿Cuándo también termina ese caso de uso? En el paso 4 del flujo normal. El sistema indica que la meta se estableció correctamente y termina el caso de uso. Muy bien, entonces acá ya tenemos dos casos de uso con sus respectivas descripciones. Bien. La técnica de casos de uso, por lo tanto, entonces es el diagrama de casos de uso, donde definimos quién es el actor o quiénes son los actores que van a realizar esas grandes funcionalidades y cuáles van a ser esas grandes funcionalidades. Les recuerdo una vez más que escogimos realizar estas dos funcionalidades, siendo estas dos funcionalidades las más importantes, pero que hubiésemos podido tener otras funcionalidades y que todas esas condiciones internas, que si el jugador ganó, que si perdió, que si obtuvo un puntaje o no, eso forma parte de la funcionalidad que se desarrolla acá en este caso de uso. Recordemos que este diagrama no es para mostrar esa lógica
que se da al interior de las funcionalidades, es solamente para describir cuáles son esas grandes funcionalidades. Teniendo este diagrama de casos de uso, entonces yo podría decir que mi sistema, el software que voy a desarrollar, va a tener dos opciones gráficas, como dos menús. Un menú donde voy a decirle jugar goloso y otro menú que le va a decir establecer meta. O un botón para decirle jugar goloso y otro botón establecer meta. Miremos que acá no entramos en detalles, sino que lo que hacemos es mostrar cuáles son esas principales funcionalidades que se van a tener. Este diagrama de casos de uso, que forma parte del diagrama UML, se complementa con la descripción de casos de uso. Aquí tenemos la descripción del primer caso de uso y la descripción del segundo caso de uso. La descripción del caso de uso, por lo tanto, entonces esa comunicación que se da entre el sistema y el actor para poder completar un determinado caso de uso. Acá hicimos entonces estas dos descripciones y ya en nuestro siguiente video vamos a mostrar cómo sería la implementación siguiendo esta técnica de casos de uso.